Reforma de la mente y memoria mágica. Y. Hechos los preparativos, sobre las mesas del banquete. Cena de cenizas, de sombras, de sellos y vestigios oro solar en los cubiertos. Verso C6 esmico del día. Y en los platos de plata, la lunática Hecatí. Luz de lo trivial. Sobre las mesas los metales y las gemas y las flores de los astros. Ámbar gris y champaca ritman sus aromas con el incienso y el almizcle. Pronto llegarán los alimentos, joviales y venereos, solares y marciales, viandas de Mercurio, Satumo y el cintur 6N constelado del zodiaco. Es el banquete de, no se sabe. Blanco de papel en los manteles exhibense bordados. Encamadas escrituras. En este ángulo se inscribe el robo de Prometeo. Vedle con la figura de barro con la figura del mundo inferior robando arte y ciencias al padre y de las luces y los fuegos. Con rara magia, por rara analogía, raros presentes arrebata. Ved C6 Mo un poco más allá, picado en su soberbia, sube Faetonte la escalera que lleva al alcázar del sol. El magnánimo Apolo sobre el solio de los tiempos lo reconoce como a hijo ignorante de la futura ruina, quiere complacerle. Siquiera por un día aspira Faetonte a conducir el carro del sol y gobernar el universo. Loco atrevimiento. Las horas descorren el alba, ponen en fuga a las estrellas y aparejan los corceles. Pirois, y It6N, Flegoyeo, ya en el panorama celeste ahí en D6 mitos caballos, desmienten el rumbo del día. Las frías estrellas del Septentri 6N no pudiendo soportar el calor, se arrojaron al agua. Al propio dragón, vecino al Olo y al habito del frío, le despertéis el ardor insufrible. A arbouleis, campos, ciudades, bestias y hombres son pasto. Constemado de las llamas. Y en el dorso de la tierra se marca la derrota de la cal. Salvaguarda del orden, Yúpatar arroja un rayo certero al osado joven y, dice Ovidio, ¿cuál? 301. Cae una estrella, e Isia y cayó Faetonte desmayado sobre la tierra. Le recogieron Eridano y las ninfas de Hesperia para darle sepultura, y sobre esta pusieron el siguiente epítafe a Iou, a cui yace Faetonte, que conducfa el carro de su padre y el sol. Desdichado en su empres, le justifica al menos su disichan valiente. Más allá, en otro ángulo de la mesa, la figura de Fcaro. Precipitándose del cielo al mar, al sol quiso volar y el sol derritió su plumaje de cera. Una vez más el fracaso del fuego en el agua halla descanso. Ved también a Narciso desoyendo a Eco, atento solo a su reflejo, en el agua muere y se transforma el reflexivo joven. Hacia este lado se ve el río del Leteo. Se mojan en él los argonautas que van a la búsqueda del vellocino de oro. Después, finamente bordado, un laberinto, el de Creta, y el astuto Teseo matando al Minotauro, ignora que el Minotauro había previsto esa muerte, y que su última mirada fue para Ariadna. La barca de Caronte se confunde con la barca de Gilgamesh y, es el momento en que el dragón le arrebata la planta de la inmortalidad. La barca surca un mar de visajes como la faz de Proteo. En las copas cinceladas y en los grabados de los platos aparecen las figuras de los dioses todos, de los astros, los demonios. Algunos dicen que en este banquete se come lo que se dice y se dice lo que se come. No se sabe a ciencia cierta si son alimentos verbales o acaso alientos verbales lo que se hila y lo que entra por la boca. Y que digestion se hace allí. Pero J. ¿Quiénes son los invitados? ¿Y J. dónde se celebra este convite? No se sabe, no se sabe. Alguien preguntó, una vez, quién daba el convite, y alguien le contestó, no se sabe. Juego de palabras o identificación nominal precisa, lo cierto es que a este convite se le ceó nous como el banquete de no se sabe. Y si a él nos hemos trasladado y a él hemos transportado a Bruno no ha sido por el regusto de la metáfora o de la alegorfa, J. ¿Qué importa eso ahora? Sino porque allí se expone la simpatfa universal de las cosas confundida con la antipatfa universal de todos los espectros, de todas las imagines, sombras, vestigios y cenizas, y porque el cuerpo que allí asiste y allí reflexiona y allí come y allí digiere ha de ser un cuerpo en verdad estrafio y acaso de la raza del cuerpo gramatical que Bruno muestra en el capítulo X, libro y del de Imaginum. Ahora en la ley da digestion de esta incalificable comida recapitulemos las invenciones, filosóficas, de Bruno, aunque solo sea porque estando a punto de entrar en su arte de la memoria bueno será que empecemos hacienda memoria. A materia artística por excelencia elevo Bruno la materia del universo, la materia de la maga naturaleza de que hablaba Plotino. A artafis a la vez que artificio, tan grande es su poder y su capacidad que de ella se puede hacer todo y todo puede hacerlo ella sacándolo como por partenogénesis de sí misma. La materia metáfora e hipostasis cósmica de la unidad gusta de la metonimia. A ella, reíais y principio de todos los nombres, de todas las formas, de todos los signos y avatares, ningún nombre le cuadra, ningún signo, ninguna forma, ningún avatar le convienen ni la miden. Hasta tal punto está más allá de toda proporción, de todo saber,
que ella es en sí misma lo que no se sabe y, por eso mismo, el acto que complica todo saber y toda proporción 6n. Ilimitada en el espacio, es capaz de exhibir infinitas dimensiones. Ella es la posibilidad de todo cuanto existe, y todo cuanto puede existir en ella huésped siempre complaciente. Pero esta posibilidad de la materia no se da por penuria de realidad, sino como fuerza infinita que despliega dentro de ciertas condiciones de extensión, etc. infinitas realidades y realiza science. Tan unida está a ella el entendimiento y el alma del universo que uno de sus nombres es el de alma y entendimiento del universo. Como alma, ella es principio de movimiento y vida, como entendimiento, es la causa de toda inteligencia, de todo el saber inmanente que reside en cuanto llega a la existencia. Como alma y entendimiento, penetra por igual todas las partículas del universo, como si fuese una gran luz y una gran voz. Macho y hembra a la vez la materia, mejor diríamos que ningún sexo le cuadra. Pues ella es la Confucian de las dualidades y en su cifra de unidad la unidad es infinita diversión. Esta materia vicaria de la unidad absolutamente distraída de todo, y localizable e inefable se expresa en los astros como orden y tiempos, como sentido en el animal, como reisan en el hombre, raro monstruo e intersticio, como arrobo en los heroes, como intuición en los ángeles, como bichan en los dioses, y como infinitas dimensiones en las infinitas especies de demonios. Ella es sustancia y talismán. Pues como talismancos. Miko ella acoge en su seno incubando prodigios el aliento de la vida, la luz del entendimiento. Ella es el encantamiento soberano y aparece a los que la saben ver como citar a C6 es Mika, y como música prende los números de los ritmos astrales y los insufla en todo punto. Ella es la gran matesis. Y el arte magna, y el gran Eros y la C6 es Mika maga, este cuaternario, los 4 rectores, era el gran mensaje del Sigillu Sigillorum. Oro y dinero de la convertibilidad universal, la materia es el fuego infinito que aloja en sus llamas el nus de Anaxagoras, la luz de Plotino, Moisis y Mercurio. Ella es literalmente el abismo de la palabra. Ella es el sujeto y receptáculo de todo cuanto existe. Subrayémoslo, si Bruno intelectualiza la materia y llena de vida y animaciseis en el infinito Baachiou, el lugar inmenso, resultará que tenemos un sujeto y un lugar llenos de entendimiento y vida, y que, en cierta medida, será la inserción humana en ese sujeto y lugar lo que posibilitará la reforma de la mente, de lo contrario los pasos se abran por fuerza cansado antes de recorrer el camino designado. Si el universo es el tópico lugar común y el oreo del entendimiento y del alma, las 1000 especies de seres, los innumerables demonios y espectros que se entretienen en su superficie serán por fuerza las imagines de la materia, que en ella como lugar encuentran su ajustada proporción. Lugar e imagen. Sujeto y accidente adjetivo. Sustancia y accidente. ¿Qué vocabulario estamos empleando? Y el de la cosmología y metafísica bruniana o lo que puede resultar más sorprendente el del arte de la memoria del Nolano. En efecto, estamos usando un solo vocabulario con 2 dimensiones, la del cosmos y la de la mente humana. Es un mismo lenguaje el de la mente y el del universo, el del macrocosmos y el del microcosmos. La religión hermética, pseudo-egipcia, de la mente y del mundo es una sola religión. Pero ocurre que la frase ha avanzado, y ya estamos saliendo de la prolepsis filoseisfica. Bruno. Siguiendo con figuras a Ariti 6 ricas entre el universo y la mente sobreentiende un gran ceugma. Cuando nos introduzcamos en el de Imaginum comprobaremos hasta qué punto Bruno traslada a la mente toda su bichan cosmológica y cómo de esta bichan hace una empresa mágica, la reforma de la mente. Pero como quiera que el de Imaginum es un arte de la memoria, y que la historia de esta arte singular no es demasiado conocida, se impone, antes de adentrarnos en la memoria bruniana, hacer unas breves alusiones a la historia de esta arte, que culmina, después de 2000 afios de existencia, en Bruno, y en él muere. 2. De nuevo un banquete para comenzar la historia del arte de la memoria. En un convite que daba el noble Tesario Escopas, Simonides de Silius cantó un poema al Frico en honor de su huésped. Pero como una buena parte del canto iba dedicada a Castor y Pollux, Escopas le dijo que la mitad de la paga acordada se la pidiese a los dioses gemelas. Poco después vinieron con un mensaje a Simonides, en el que se le comunica que 2 jóvenes le esperan a la puerta de la casa. Salió Simonides, pero no vio a nadie. Durante su ausencia se derrumbó con gran estrépito la sala del banquete y quedaron bajo los escombros machacados y destrozados los cuerpos de Escopas y sus invitados. Tan magullados estaban los cadáveres que cuando los familiares llegaron para preparar el entierro no acertaban a reconocerlos. Pero Simonides, como recordaba los lugares donde estaban los invitados, pudo identificarlos. Los dioses gemelos le arrancaron de la muerte y ahí es como le abonaron la parte que le debían, pues de Simonides se dice que fue el primer poeta que exigió pago por los poemas. Esta experiencia sugirió al desenvuelto Simonides los principios del arte de la memoria. Infirió que, para bien recordar, lo mejor era retener en la memoria un buen dispuesto conjunto de lugares,
donde alojar las imágenes de las cosas o de las palabras, en su caso que se hubieren de memorizar. 3 épocas podemos distinguir en la historia de esta arte. La antigüedad greco-romana, con los fehacientes testimonios de Cicerón y el Aderennium, texto falsamente atribuido a Cicerón en la Edad Media, y la Contestación, de Quintiliano. Durante esta época el arte de la memoria va vinculada a la retórica, a la formación del orador, cuando más, al adiestramiento del rapsoda. El ambiente intelectual de esta arte es platónico más bien que aristotélico. En la Edad Media el arte de la memoria sufre un cambio radical, ya no hay foros ni agoras, ni oradores, pero sí una fuerte invasión religiosa. Por eso en esta época el arte de la memoria se conecta con la virtud de la prudencia, una de cuyas partes es la memoria, siguiendo en esto una pista ciceroniana, y hace las veces de recordatorio de las virtudes. Alberto Magno y Tomás de Aquino la funden con el aristotelismo, tomando como punto de partida la gnoseología del Estagirita, que no se puede pensar si no es con Imdenes. Al final de la Edad Media se redactan grandes tratados sobre esta arte. La Orden de Predicadores o de Santo Domingo, a la que Bruno pertenece, hizo de ella una de sus disciplinas preferidas. Una variante singular, que afecta por igual a esta arte, a la metafísica y a lo que podríamos llamar prácticas de Illuminaci cabalista, es el arte de Raimundo Lulio. Es en el Renacimiento, en la época en que por la invenci de la imprenta el arte de la memoria a tan poca utilidad podía ya aspirar, cuando se produce un nuevo y más sorprendente cambio con Giulio Camilo y la Ad 6 Esfera Neoplat 6 Nica y Hermetica de Venecia. Pero la modernidad, digo, el racionalismo, la imprenta o no sé qué la había herido de muerte, y su floraci 6n, tras 2 milenios, se precipita en súbito desvanecimiento. De gracia o de desgracia el golpe lo recibiseis en la época de Bruno, y su lenguaje, como otros de aquella época, emblemas, divisas, empresas, heráldica, etc., resulta para el hombre modemo, y probablemente para él, filseisophos, sobre todo, ininteligibles. En el Renacimiento tuvo también el arte de la memoria una contestaci 6n, en la línea de Quintiliano, la de Petrus Reimas, al que Bruno tilda de archisicofanta, y de príncipe de los pedantes, pese a que el eficiente y modemo M de la Ramée era antiaristotélico. Petrus Ramus decide que en la memoria no ha lugar para los lugares ni para las imágenes, abajo la imaginaci 6n, y viva la dialéctica, viva el método analítico. Estas son las dos expresiones que utiliza M de la Ramée. En el libro citado de F. Yates 1 se puede encontrar una amplia documentaci 6n de esta historia, a él me remito. Para nuestro PRAP 6 cito bastará con hacer S6 lo referenda a algunos puntos. Hemos dicho que la imprenta con su secuela de bien abastecidos archivos y bibliotecas precipita la muerte del arte de la memoria, pero no conviene olvidar que su 1 de Art of Memory, Londres, 1966, o bien el arte de la memoria, trad. De Ignacio Gómez de Lianou, Madrid, 1974. Véase también Paolo Rossi, Clavis Magna. Historia tiene lugar cuando ya la escritura alfabética existía, de manera que la memoria local se presenta como una suerte de réplica o barra y alternativa al alfabetismo. No olvidemos tampoco que en el mito del Pedro Plat 6 Nico, citado más arriba, Totermes presenta a Tamus, rey egipcio, su gran invento, la escritura alfabética, que hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria. Tamus hace ver a Tut que su invento provocará justamente todo lo contrario, un gran detrimento de la sabiduría y de la memoria. Bruno en De Magia se ajusta a esta interpretaci 6n, 2 La memoria de la que aquí se habla no es, sin duda, la memoria de la época alfabética, sino la de la época precedente, oral puramente quizá. No vamos a metimos en conjeturas sobre C6 sería la memoria de épocas remotas, pero sí parece plausible que los jeroglíficos actuasen a manera de memoria artificial, como vivos caracteres de la naturaleza. El lenguaje con que los sacerdotes conversan con los dioses es el mismo que Bruno se propone recrear en De Imaginum. En la antigüedad grecorromana, ya lo hemos dicho, el arte de la memoria formaba parte de la formaci 6n del orador, del politicou. La vida forense reclamaba una pronta memorizaci 6n. Anécdotas de memorias extraordinarias, rayanas en lo fantástico, son muy corrientes en la antigüedad. En el Aderennium, libro de texto de autor desconocido, escrito sobre el 86 a 82 AC, la memoria es una de las 5 partes de la ariti 6 rica, inventio, dispositio, elocutio, memoria y pronunciatio. Al hablar sobre la memoria, el autor distingue la natural o innata y la artificial, que se adquiere con determinados ejercicios. La memoria artificial consta de lugares, loci, e imagines agentes, formae, notae, simulacra. Se distingue también una memoria para temas o cosas, res, y otra, más discutible, y desde luego más engorrosa, para palabras, verba.
La invenci 6n de esta última se atribuye a los griegos y su desarrollo puede tener que ver con la notae o signos taquigráficos con que se recogían los discursos. Más arriba hemos aludido al ars notoria y a las notae, ya te sugiere que acaso el ars notoria deriva del arte de la memoria. Bartolomei Oudasan Concordio, autor, 1262 a 1347, que Trat 6 sobre la memoria, dice, y Tulio, es decir, Cicr 6n, afía de que los lugares son como tablillas o papel y 2 véase más arriba, de magia, nota 40. Las imagins como letras, y que alojar las imagins es como escribir, y que hablar es como leer. A Maestramenti degli Antici, 9, 8. En efecto, el orador tras haber fabricado en su mente determinados lugares reales o imaginarios y de haber alojado en ellos determinadas imagins a las que asocia lo que quiere recordar, no tiene más que darse un paseo por tan espectral ciudad y pedir en cada sitio como quien va de compras lo que allí ha confiado. Los lugares tienen que ser espaciosos, pero no en exceso, pues en ese caso la imagen se perdería, tienen que estar bien iluminados, etc. Las imagins también tienen sus reglas, la primera y fundamental es que sean monstruosas, es decir, que tengan capacidad de mover, impresionar, mostrar, y poco importa si a las veces representan actitudes obscenas. Todos los lugares, dentro de los que se instalan las imagins, tienen que guardar ciertas proporciones e intervalos los unos con los otros y presentar claridad en su trazado. El Horaciano, ut pictura poesis, encuentra aquí una aplicaci 6n harto sorprendente. Pero es que la teoría del ut pictura poesis, fundamental para el Renacimiento y para Bruno, deriva del propio inventor del arte de la memoria, sin 6 nides de CEOs. A partir de él la vista ocupará en el arte de la memoria el lugar preeminente. El autor de la Derenium alude a 2 puntos que me interesa acentuar. Dice y si hay, pues hay muchas palabras que hacen las veces de conjunciones que conectan los miembros de una oraci 6n y estos no pueden ser figurados por ninguna similitud. J tenemos, pues, palabras inasimilables, infigurables. Poco después dice el anseignimo autor, podemos imprimir, el asunto, mediante hábil disposici 6n de varias máscaras, singulis personis. Proteo y teatro, al rostro de las palabras le cuadran las máscaras. No queremos terminar estas notas sobre la memoria clásica sin aludir a la sorprendente innovaci 6n de Metrodoro de Stepsis. El Ariti 6 rico florido Metrodoro y utila y 6 como lugar de la memoria la B6 veda celeste. Quintiliano nos informa que Metrodoro, encontró 360 lugares en los 12 signos a través de los que el sol se mueve. Es muy probable, como sugiere L. Apost y refiere F. Yates, que dividiera el zodiaco no solo en 12 signos, sino también en los 36 decanos, cada uno de los cuales cubre 10 grados, subdividiendo Eisia y cada uno de los decanos en 10 cámaras. Memoria 309. Esta invenci 6n tendrá gran importancia en el arte de la memoria de Bruno, y dará lugar al ars rotunda, o celeste, en oposici 6n al ars quadrata, o terrestre. La contestaci 6n, de Quintiliano afecta particularmente a la memoria de las palabras y más exactamente a la memoria de las conjunciones, inaccesibles a la figura SIA y 6n. No reniega de la memoria, pero la desvaloriza como parte de la Ariti 6 rica y propone un nuevo procedimiento que consiste en ordenar el texto en hojas, preparadas, ad hoc, de manera análoga a lo que serán los epítomes, ramistas. Sobre el arte de la memoria en la Edad Media diremos solamente que Keid 6 vinculada a la práctica religiosa. Alberto Magno y Tomás de Aquino la vinculan a la virtud de la prudencia, ya que ésta usa la memoria del pasado para su debido ejercicio. Asimismo vinculan el arte de la memoria a la gnoseología aristotélica. Todo conocimiento se hace derivar, como de fuentes, de la informaci 6n recibida por los sentidos y alojada y reelaborada por el sentido común y la imaginaci 6n. Este punto de vista será especialmente relevante en Bruno. De la tradici 6n medieval de la memoria derivan los tratados de la memoria. Como el de J. Romberg, en los que Bruno se inspirara. No podemos por menos de aludir, siquiera sea brevemente, al arte de Raimundo Lulio, aun cuando solo sea porque Bruno dedica 6 varios libros a desentrafiarla, y porque en su De Umbris hace una aplicaci 6n de ella con vistas a la memoria artificial. Aunque su vida transcurre en la época dorada del escolasticismo, Lulio tiene los ojos vueltos al neoplatonismo y al augustinismo del siglo XN. Alimentado en el pseudo Dionisio y en Escoto Erigena, se encuentra, por su excentricidad cronol 6 y conceptual, más PR 6 al Renacimiento. En el Libra de la Contemplaci 6n Lulio personifica las 3 potencias del alma en 3 doncellas, y describe Eisia y sus actividades. La primera recuerda lo que la segunda entiende y la tercera quiere, la segunda entiende lo que la primera recuerda y la tercera quiere lo que la primera recuerda y la segunda entiende. Como arte de la memoria, el arte de Lulio consiste en tener presente en la memoria su propia arte combinatoria,
basada en las dignidades de Dios, que como arquetipos penetran todos los grados de la escala universal. Pero es que estas tres potencias del alma se corresponden también con el desglose que se hacía de la prudencia, en memoria, entendimiento y voluntad. De todos modos, el arte de Raimundo Lulio es un arte muy particular. Una de sus caras es la de ser arte de la memoria, como el propio Lulio lo afirma varias veces, otra es la de expresar el arte de la naturaleza, una naturaleza en que la realidad y el pensamiento convergen, en que lo real y lo 16-jico hallan su punto de encuentro, siendo por ello muy superior a la 16-jica, descarnadamente abstracta, de la escolástica de la época. Las dignidades de Dios son los nombres de Dios del pseudo Dionisio. Estas dignidades son nombres o sefirotas, bondad, grandeza, eternidad, poder, etc., están infundidas en todas las cosas. Por el nombre de Dios, que podríamos asimilar al entendimiento o mens divinos, las cosas son unidad, los grados del universo se comunican. La imagen de la escala del ser está muy presente en la obra de Lulio. Una de las características más peculiares del arte de Luela-Iou es la ausencia de imágenes, pero no de diagramas, como el cuadrado del mundo elemental, el círculo del cielo y el triángulo de Dios. El sistema de Lulio se basa en letras empleadas en una suerte de álgebra mística. Las ruedas en que están escritas estas letras se ponen, con su revoluci 6n, en correspondencias combinatorias, de manera que, cada dignidad pueda predicarse de las diferentes letras de la otra rueda. Este uso del movimiento es particularmente notable, pues el arte clásica y medieval de la memoria está basada en una concepci 6n estática del psiquismo y la naturaleza. El mismo peso de las sumas teol 6-jicas medievales, su intrincada sabdavichan en partes de partes, secciones, etc., difícilmente las hacen susceptibles de desplazamiento, por mínimos que estos pudiesen ser. A la estática, memoria, de la antigiliedad y del medioevo Lulio la sacude con el movimiento revolucionario de sus ruedas, y al inevitable peso de todo el espectacular farrago de imágenes que poblaba aquellas artes, Lulio lo sustituye por un arte aérea hecha de meras letras, de cifras en perpetuo movimiento. Nos encontramos ahora en un teatro de madera que cabe en una habitación 6n amplia, prácticamente sin escenario, y con nosotros en medio, aproximadamente en el punto donde se eleva el escenario. Es un teatro semejante a los descritos por Vitruvio, es decir, a los teatros romanos. Frente a nuestros ojos están. Memoria 311. 7 gradas, cruzadas por 7 pasarelas. En realidad es en ellas donde se representa el drama, pues toda la amplia zona del graderio se halla saturada de imágenes, mitol 6-jicas en su mayor parte, bajo las que se abren callons repletos de papeles. Es el teatro de la memoria del divino Giulio Camillo. Su inventor, que está cerca de nosotros, conversa con otro personaje, amigo y corresponsal de Erasmo, que se llama Viglius Tuicemius. Debemos estar en el EIFAI o 1532. Viglius dará cuenta del encuentro en una puntual carta que dirige a Erasmo. Citemos algunos pasajes. Cuando le pregunté sobre la significación 6n de la obra, su plan y resultados ablandóme religiosamente e incluso como estupefacto por el prodigio de la cosa arroj 6 ante mí algunos papeles. Llama a este su teatro con muchos nombres diciendo que es una mente o una alma construida, artificial, o bien con ventanas. Pretende que todas las cosas que puede concebir la mente humana y que no podemos ver con los ojos corporales, una vez que han sido reunidas con meditación 6n diligente, pueden ser expresadas por determinados signos corporales de tal suerte que el espectador puede percibir en un instante con sus ojos todo lo que, de otro modo, quedaría oculto en las profundidades de la mente humana. Y es a causa de su aspecto material por lo que lo llama teatro. Camilo I llegó nunca a rematar su teatro a pesar del apoyo financiero y del interés con que le urgía el rey de Francia. Frances Yates lo ha reconstruido siguiendo la idea del teatro. El contenido de este librito, dedicado al Marqués del Basto, lo dict 6 Camilo en 7 mañanas a Giroula a Mounucio. En él se registran, a grandes rasgos, el piano, las imágenes y otros aspectos de este singular teatro de la mente. Acendrado platonismo, hermetismo, cabala y magia matemática dan suelo a este lugar. Pues es sobre los 7 pilares en que se asentaba la casa de la sabiduría de Salamán, sobre los 7 sefirotas, las 7 más elevadas jerarquías angélicas, los 7 planetas, sobre los que se elevan las imágenes míticas que compendian y unifican todo cuanto puede ser y todo cuanto se puede saber. Camilo pretendiseis dar un lugar eterno a las verdades eternas. 312 Giordano Bruno. 3. Ya hemos tramontado la primera fila de los montes, el primer horizonte del arte de la memoria. Bruno se encuentra justo al filo de este abigarrado paisaje. Ya en Camillo el arte de la memoria era el lugar, el teatro donde se expone la mente con el riesgo literal del que da la cara. Pero la cara con que se presenta la mente y por ende el universo en los artificios de Bruno, es simultáneamente imagen,
monstruo y talismán, es al mismo tiempo artificio de la palabra ariti 6 rica y artificio de la palabra hermética. Los trabajos de F. Yates han puesto en evidencia la carga mágica y hermética que portan las artes de la memoria de Bruno, y que esa carga no es algo meramente adventicio, sino la fuerza nuclear que mueve la memoria de Bruno. Es en la concepción 6N de ese núcleo astral, matesístico y mágico donde habría que situar la central de energía que infunde poderes, virtudes y favores a las ejecuciones mnemotécnicas particulares. Pues no hay que olvidar que en el universo se encuentra la expresi 6N, materializada, de lo que es invenci 6N de la mente humana, y tampoco hay que olvidar que el pormenor mnemotécnico, por su conexi 6N con los dioses astrales, con las figuras y caracteres poderosísimos de la matesis celeste, rompe los límites de su condici 6N y particularidad y, en el acto de su desintegraci 6N como con sabida conveniencia, se hace invitado de los dioses e igual a ellos. El arte de la memoria es en Bruno no solo el intento de fabricar una mente artificial y de darle un teatro y una ciudad para que le sirva de espectáculo y habitáculo transparente de sí misma, sino también la indicacia y 6N del proceso que apunta a la unificaci 6N mágica del entendimiento. Todo el arsenal de imagins o formas que pueblan las articulaciones locativas de esa mente no son más que la puesta a punto, como, composici 6N del lugar, de los ejercicios espirituales que harán factible su reforma. Pues es la imaginaci 6N el punto de inflexión de esa reforma, ya que la imaginaci 6N actúa como magia matemática e intermedia entre el mundo sensible y el mundo divino, siendo por medio de las imagins talismánicas como se logran los favores supernos en provecho del mundo inferior. La imaginaci 6N es asimismo, como afirma 6 Inesio y Bruno recuerda, el vehículo del alma y el 6 órgano que media entre lo temporal y lo eterno. Idénticas funciones que la imaginaci 6N desempeñan los diagramas, figuras o caracteres astrol 6gicos, los príncipes, o dioses astrales. Pues esos diagramas y esos dioses integran el mundo celeste, del que deriva la magia matemática, celeste o intermedia, cuya misi 6N es la de poner en comunicaci 6N el mundo sublunar de los 4 elementos con el cielo empíreo, es decir, con el mundo de las emanaciones divinas, de los arquetipos ideales, que se despliega en sefirotas, jerarquías angélicas o, si se prefiere, en los nombres y las dignidades de Dios. En el mundo mágico de Bruno, siempre presente en sus artes de la memoria, en el espacio comprendido entre la luna y el cielo de las estrellas, pasando por el sol y los demás astros, se encuentra la oficina donde se disponen los modos con que los favores divinos se han de introducir en el mundo elemental. Y el hombre, que es esencialmente un dios y gran demonio, pero que por su condici 6N sublunar está sujeto a la muerte, tiene el encargo, por su misma parad 6gica con 16N, de velar por la naturaleza, de acuerdo con el expreso deseo del hermético dios Poimandares, y de llevarla a la plenitud del acto de vida y entendimiento. Pero digamos, antes de comentar el de Imaginum, algunas palabras sobre las artes de la memoria brunianas que la precedieron. Desde el comienzo hasta el final de lo que podríamos llamar su vida pública, Bruno concediseis una gran importancia a sus artes de la memoria y a las lulianas que no son como ligeramente dice Dourcia W. Singer, Childis y Divaisis, al menos no lo fueron para el propio Nolano. El bibliotecario de la abadía de St. Víctor de París refiere, a Praapseisito de Bruno, la siguiente anécdota. Jordanus me dijo que fue requerido a ir de Nápoles a Roma por el Papa Pío V y el cardenal Reviva, transportándole hasta allí en coche, para mostrar su memoria artificial. Recit 6 en hebreo el Salmo fundamenta y en Sefi 6 algo de esta arte a Reviva. Ignoramos si este viaje fue real o imaginario. Lo que sí parece muy real es que su exhibici 6N ante el Papa no le produjo réditos apreciables. En todo caso la anécdota. 314 Giordano Bruno. Pone de manifiesto el interés que se concedía en la orden de los dominicos al arte de la memoria, y C6 muestra ya estaba muy presente en el Bruno anterior a la exclaustraci 6N. Citamos a continuaci 6N los títulos que Bruno dedicaseis a lo largo de su vida al arte de la memoria. 1 de Umbris Idearum. Ad internam scripturam, y non vulgares per memoriam a appareisians explicatis, Paris, 1582. 2 Cantas circa eusadern memoriae praxim ordinatus quam ipse judiciariam appelat, Paris, 1582. 3 Ars reminiscendi et in fantastico campo exarandi, explicatio triginta sigillorum ad omnium scientiaram et artium inventionem dispositionem et memoriam, sigillorum ad omnes animia appareisians comparaandas et adearunden rationes avendas maxim conducens, jaei enim fasal invenies quicid per logicam, metaphysicam, cabalam, naturalem magia, artes magnas ad que breves teorice inquiruntur, sin lugar ni fecha de publicaci 6N. Impreso por John Charles Wood en Inglaterra, 1583. 4 Lampas triginta statuarum, escrito probablemente en Wittenberg en 1587. Publicado por vez primera, a partir de los manuscritos, en 1891, en la edición 6N de las Opere Latine, Nápoles y Florencia. 5 de Imaginum, Signorum et Idearum Compositione,
ad omnia inventionum, dispositionum et memoriae genera, Frankfurt, 1591. Cada una, pues, de las tres etapas en que se desglosan las peregrinaciones europeas de Bruno, Francia, Inglaterra y Alemania, tiene su correspondiente o correspondientes artes de la memoria. A la etapa francesa corresponden el de Umbris y el Cantas Circaeus. A la inglesa pertenecen los extensos sellos comprendidos en el epígrafe 3. Y en Alemania escribiseis el Lampas y el de Imaginum. Sin contar otros trabajos en que el uso del arte de la memoria es patente, como es el caso de la Figuratio Aristotelici Physici Auditu, París, 1586, o más bien velado, como en la Cena del Eceneri. En tres de las obras de Bruno sobre la memoria antes aludidas, Sombras, Circe y Sellos, se incluyen, artes de la memoria, con la clásica David Chandé, reglas para lugares, y, reglas para imagines, pero en la primera, Sombras, la terminología tradicional sufre una alteración 6n significativa, que reencontraremos ampliamente en el de Imaginum, y es que al lugar también se le llama subjectus y a la imagen adjectus. En el de Imaginum nosotros hemos traducido estos terminus con sujeto y adjetivo, en vez del más literal adjeto. La figura principal de Sombras es la de una rueda o círculo, del estilo de las lulinas, marcada con las 23 letras del alfabeto romano, 4 griegas y 3 hebreas, hasta completar el número 30. Ya te sugiere que esta obsesi 6n bruniana por el número 30 puede proceder de la esteganografía de Tritemius, en la que se registran 31 espíritus con las recetas para conjurarlos. En un resumen que Bruno posteriormente hizo de esta obra reduce la lista a 30. Ireneo, en su diatriba contra los GN6 esticos, señala que 30 eran los discípulos de Juan el Bautista en correspondencia con los 30 eones de la Gnosis, y que el número 30 se le asociaba a Simón el Mago. Como quiera que sea, 30 son las intenciones de Sombras y los conceptos de ideas que preceden al arte de la memoria a manera de introducción 6n místico doctrinal. Los temas de la luz y la sombra, la escala del ser y del entendimiento, etc., se encuentran allí como voluntas, intentions, y como intellectus, concepti, que el arte de la memoria ha de tener siempre presentes. Si esta interpretación 6n es correcta, tendremos en Sombras un arte luliana que habría sorprendido al propio Lulio. Cuando Bruno divide luego cada una de las letras según las 5 vocales, dando lugar a 150 imagines, obtenemos por junto todo lo que se puede saber, los invenores de todas las artes, ciencias, industrias. Las imagines talismánicas confirmarán mágicamente en la mente las claves de todos los conocimientos a que podemos tener acceso, designados por sus inventores o descubridores. De Gen 6 Fanes se nos dice que, Invent 6, la teoría de los mundos innumerables, de Lulio su arte, de Sim 6 Nides la memoria, de Zoroastro la magia, etc. Y el propio Bruno no queda fuera de la lista de los inventores, sino que dice Lord Inclavim y Ambras, aludiendo a su clavis magna perdida, pero que a menudo cita, y al de Umbris o Sombras. Mientras que en las ruedas de las imagines y de los inventores se halla el GT6 Clito mundo del saber humano, en las 30 intenciones y conceptos se insinúa su unifica H6n. De esas 30 intenciones y conceptos atribu 316 Giordano Bruno. Saían so dignidades divinas, tema sobre el que disert 6 por aquellas fechas Bruno en París en sus conferencias, pérdidas, sobre los 30 nombres o atributos de Dios recibe su vigor, su capacidad de obrar el vasto arsenal de la invenci 6n humana. Todo este mensaje, finge Bruno al comienzo del libro, está contenido en un libro que lleva en sus manos el propio Hermes, al tiempo, otros dos personajes, Filoteus el propio Bruno y Logifer el huero y acostumbrado pedante, le preguntan por el libro. No es difícil inferir, aunque solo sea por este dato, que el arte de la memoria que Bruno ha elaborado es un arte hermética de la memoria. Un arte en la que la memoria recuerda lo que el intellectus entiende y la voluntas quiere, en que las invenciones y conocimientos humanos se comunican, por la fuerza que fluye de los atributos divinos, y se confunden con la unidad inefable. Dejando al margen el Cantas Circaeus de la maga Circe, con sus tremendos encantamientos y conjuros dirigidos a los 7 planetas, pasemos a los sellos. Esta obra comprende 4 grandes apartados. Ars reminiscendi triginta sigilli. Explicatio triginta sigillorum sigillus sigillorum. El ars reminiscendi es una reimpresi 6n del arte de la memoria del Cantas Circaeus. Por sellos entiende Bruno los signos, diagramas o figuras mágicas que como lugares pueden emplearse para la memoria. No solo responden a las reglas mnemotécnicas tradicionales sino que al mismo tiempo, como signos de la magia matemática, contienen grandes poderes ocultos que elevan la memoria finita y particular a la altura de la mente divina. El primer sello es el campo, o, lo que viene a ser igual, el amplísimo seno, de la facultad fantástica. En este campo será donde habrán de germinar y dar fruto las especies o imagines en él arrojadas. El campo tiene figura cuadrangular, es decir es un ars quadrata, o terrestre, subdividida en 12 atrios,
Segemoticono cara sonriente el número de los patriarcas, etc. El segundo sello es el cielo, y se representa con una esfera subdividida en compartimentos. Bruno adjunta un diagrama Astrol 6 basado en los 12 signos del zodiaco. Este segundo sello se corresponde con el ars rotunda, o celeste, empleada por primera vez por Metrodoro de Stepsis, como más arriba se ha dicho. El tercer sello es la cadena, resuena el mito de la cadena de oro de Plat 6n y la de Homero. En él, con fórmula diferente, se hace hincapié en el concepto de la escala metafísica de los seres y el pensamiento. Vienen a continuación el árbol de la ciencia, y la escala, con claras referencias lulianas. En el sello 12, Zeusis el pintor, se nos da una clave para entender el arte de la memoria de Bruno. Ahora, para perfeccionamiento de la memoria natural y para aprovechamiento de la artificial, tenemos una pintura doble. Por un lado, cuando formamos, a partir de descripciones raras, imagens o notae para retener en la memoria, de lo que doy ejemplos en el arte adjunta al de Umbris Idearum. Por otro lado, cuando figuramos, según las exigencias de la necesidad, edificios, e imagens de cosas sensibles que nos recuerdan los asuntos no sensibles que han de ser recordados. En cualquiera de los casos la memoria local clásica es empleada en un sentido muy especial, Magico U y Neoplat 6 Nico, Comunicaci 6n con las ideas de las que participan las cosas sensibles y con los poderes que por medio de diagramas, matemáticos, fluyen de las ideas al mundo de los elementos que habita el hombre. En el sello 9, la mesa, describe una suerte de alfabeto visual, que consiste en recordar letras por medio de imágenes de personas cuyos nombres comienzan con esas letras. Ya antes Pedro de Ravina lo había hecho, viéndose en el caso de cambiar la posici 6n de Eusebius y Tomás para pasar de etate. Bruno cita admirativamente a Pedro de Ravina en el sello 11, el estandarte, donde lo sitúa junto a otros portadores de estandartes a fin de aglutinar grupos de cosas, Eisiai, Plat 6n, Ariste 6 teles, Daia Yanis, un Pir 6 Nico, un Epicureo, etc. En este sello dice Bruno: todas las cosas naturales de y en la naturaleza, al igual que soldados, siguen a los guías que se les han asignado. Esto muy bien lo supo Anaxagoras, pero el padre Arist Seisteles no fue capaz de llegar a saberlo, con sus imposibles y ficticias segregaciones 16 gicas de la verdad de las cosas. Otros sellos con el sembrador, 7, Dedalo, 14, el numerador, 15, el cuadrado enciclio, 18, la fuente y el espejo, 23, el peregrino, 27. Los últimas de los 30 son el combinante, y el interpret. Tras la explicación 6n de los sellos viene el visionario sello de los sellos, que si lo comparamos con el de Umbris, se correspondería con la primera parte de este, en que ensefiaba las intenciones y los conceptos. Un espíritu divino, dice Bruno, le ha insinuado las cosas divinas que va a referir. Y es que si antes estábamos ya en el mundo del cielo de los astros, ahora vamos a introducirnos en el cielo empíreo donde más plenamente se manifiesta la divinidad. Y si ahí se nos presenta el cuaternario del Arilillan de la mente, es decir, los 4 rectores con los que nos hacemos con la divinidad y nos hacemos la propia divinidad. Los 4 rectores con el amor, el arte, la matesis y la magia. Y es que en verdad Bruno ha puesto en estos 4 términos las 4 letras del tetragrammaton, divino, pues a él se llega con el amor del furor, heroico, con el arte de la materia y de la memoria infinitas, con la matesis vehículo e intersticio entre los mundos y con la magia de la maga naturaleza y del mago entendimiento. Antes de entrar en De Imaginum diremos algunas palabras sobre las estatuas de la Nemseisnica Lampara, Lampas Triginta Statuarum, y sobre la Figuratio Aristotelici. En esta última obra Bruno ensefia a memorizar la física de Arist 6 teles por medio de imágenes nemseisnicas de tipo mitol 6 gico. Lo que Bruno pretende con este experimento no es meramente ensefiar a memorizar algo que declara esbachio y muerto, sino precisamente convertir el frío y huero mundo físico de Arist 6 teles, introducir en él principios de vida y luz. En esta memoria de la física, Detis representa la materia, Apolo la forma, el pan supe. Rie, la naturaleza, Cupido el movimiento, Saturno el tiempo, Júpiter el primer motor, etc. El sello que como lugar aloja estas imágenes es el sello astrológico del horóscopo y, ciertamente, lo que selladamente se ensefia no es la filosofía del pedante Aristóteles, sino la del divino Nolana. Tratese ya de una réplica a la física, ya de su mitificación, en ambos casos lo que Bruno ofrece, desde una paradoja que pone en contradicción consigo misma a la propia física, es la lectura excéntrica de una naturaleza que se convierte en mito, y la lectura de un universo que se hace sello y lugar de la mente. El libro sobre las estatuas es otro sello, el de Fidias el escultor, que el propio Bruno pone en uso en esta obra. Estas estatuas son las estatuas hablantes del Asclepio, lo que dicen es la filosofía de Bruno. El universo infinito está representado
por el infigurable oreo o abismo. Apolo, de pie y desnudo sobre el carro solar y con rayos saliéndole como aura y orla de la cabeza, representa la monada, la unidad. Saturno, el tiempo. Prometeo, la causa eficiente. Y Eisia y sucesivamente. Minerva, importante estatua, hace las veces de mens, de hombre divino, que como microcosmos, refleja al universo. Minerva es al mismo tiempo memoria y reminiscencia, de manera que la Lilian de la mente y de la naturaleza de Bruno y los hermetistas se da en el mismo lugar en el que se da mítica y selladamente la memoria. Pues la memoria humana no es otra cosa que el modo temporal que refleja el entendimiento universal acto puro e instantáneo. La memoria pretende poner en acto todo lo que, de lo contrario, quedaría oculto y absorbido en los oscuros recovecos de los recuerdos. Los lugares y las imágenes de la memoria clásica, las ruedas revolucionarias de Lulio y el teatro de la memoria de Camilo, se hacen en Bruno emblemas y praxis de su Lilian de la mente y el mundo. Ya como sombras teo habitación de luz y tinieblas, ya como sellos conjunsa ían de sigilo y signo, ya como figuras míticas y astrales hechas imagen y talismán, la filosofía de Bruno se nos ofrece en discurso retórico de palabras y, más allá, en escritura de invenciones e invenciones de escrituras, en laberínticas diversiones que insinúan como término el no se sabe distraído de la unidad. 4. De Imaginum es la última obra que Bruno Public 6 en vida. Llega justo, poco antes de que manos ajenas pusiesen término a sus peregrinaciones, a modo de suma de sus artes de la memoria. En los últimos 3 afios Bruno ha redoblado sus desplazamientos y publicaciones, incluso parece que está organizando una secta, en Alemania a la que le gustaría amarlos, Giordanisti. Bruno, sin duda, creía llegado el momento de entregarse a la Acci 6N. Su mismo retomo a Italia y su proyecto de visitar al Papa en la idea de reconciliarse con la Iglesia creía equivocadamente Bruno que los signos de los tiempos alentarían su empresa forman parte del expreso designio de Bruno de una gran reforma, de una nueva Lilian que aglutineis y en la que convergiesen todas las que con una hostilidad y violencia que él mismo pudo muy bien experimentar se repartían el mapa de la cristiandad. Pero entremos en esta nueva y última memoria. Caminimos por la mente artificial de las imágenes. Dejemos a un lado los sellos del libro tercero de los 3 que componen de Imaginum, nueva y aún más hermética redaxia y 6N de los sellos de su época inglesa, y adentrémonos en esta ciudad sellada de la mente, tal como la podemos reconstruir según el libro primero de Imdenes. Decimos que se trata de una ciudad, pues todo el espacio está ocupado por atrios, palacios o habitaciones, y campos. Los atrios son de 2 tipos en su diseño interior, y tanto ellos como los campos tienen como distintivo a algún dios o asunto mítico, campo de Zoroastro, atrio del altar, del redil, campo de la Estigia, etc. LC6 mono recordar la cita de Sole de Campanella, con sus 7 círculos, cada uno de los cuales lleva el nombre de un planeta, y con las 4 grandes puertas dirigidas a los 4 puntos cardinales. Las murallas de la ciudad solar con sus abigarradas pinturas de astros, animales, plantas, metales, etc., son evidentemente una memoria local. En esta ciudad, como en la de Bruno, los astrousi, sobre todo el sol, son los destinatarios de los cultos. Refiriéndose al templo de los solares dice Campanella. 3. Para un análisis detallado de esta obra, véase el capítulo X de mi libro El idioma de la imaginación 6N, Madrid, 1992. En el altar no hay más que una esfera celeste, en la que está representado todo el firmamento, y un globo terráqueo. Además, en la cupiala del templo están también pintadas las principales estrellas, cada una con su nombre respectivo, y un tercero en que se resume la influencia que ejerce sobre las cosas de este mundo. Campanella sitúa a su ciudad en Taprobana, no lejos acaso de Ceilán. Bruno en la mente, y decir en la mente es decir no lejos, sino unidísima a todo lugar. El módulo según el cual se han construido los atrios y campos del de Imaginum es el cuadrado. Los vértices de este cuadrado tienen como nombre los puntos cardinales. Pues la cruz, toda cruz, y sobre todo la que forman en el cielo los 4 puntos cardinales tienen un gran poder mágico que Bruno había aprendido en Ficino y Agrippa, y fueron los egipcios, según estos 2 últimos y el propio Bruno, los descubridores de esta figura importantísima. Los ángulos y los costados del cuadrado forman los 8 lugares fundamentales del atrio, que a su vez pueden subdividirse en 2 colaterales y 2 coangulares, y aún se puede aprovechar el centro repartiéndolo en 4 cuartos, de modo que tengamos un total de 20 salas o lugares mentales. El centro del atrio, dice Bruno, es la tierra y el ojo. Este cuadrado está rodeado por una circunferencia o, si lo imaginamos en 3 dimensiones, es una esfera que circunscribe un palacio de forma cúbica. Nada se dice expresamente de esta circunferencia, pero se puede afirmar que, como as rotunda, representa la B6 veda celeste, donde hay que imaginar que están inscritos los signos astrales y de la que el ars cuadrata o terrestre del cubo palacio recibe influencias y virtudes. En efecto,
el segundo libro del De Imaginum está dedicado a los 12 Principis, o grandes dioses C6 que, desde la esfera celeste, dispensan y distribuyen sus favores. Desde su eminencia mágico-matemática describen con carácter res, que son poder al mismo tiempo, la organización 6n del mundo. En ellos se encuentran en estado puro las significaciones, virtudes, temperamentos, sentimientos, conceptos que se dan en el mundo sublunar como mera reflexión de los astros. Las 150 imágenes talismánicas con que se describe a los 12 príncipes hay que verlas grabadas en la esfera que rodea el atrio, pues en ellas está la cifra o código con que el ojo y la tierra que están en el centro del atrio pueden leer, entender y descifrar las imágenes y compartimentos en que se distribuye la figura cúbica. Bruno emula el robo de Prometeo. Si este con una figura de barro arrebató a Jove el arte y las ciencias, Bruno con una figura del mundo de los sentidos hace descender a la mente el vigor y los favores de la mens. A este lugar y vaso de maravillas Bruno lo llama a menudo sujeto, materia, y lo compara con el espacio infinito. La sustancia, el hipokeimenon, del universo es el correlato del entendimiento humano, o este es el reflejo de aquel. La inteligencia locativa del universo se hace isia e inteligencia locativa del hombre. Pensarse es pensar el universo. Uno está en sí mismo como las cosas están en el espacio. El sí mismo es ese gran vacío de cuya superficialidad surgen las cosas y accidentes todos. Y esos accidentes todos adjeciones y adjetivaciones del sujeto son los espectros, las imágenes agentes que pueblan el atrio astral de la memoria. No es que la mente artificial de Bruno sea un duplicado del universo, sino que es realmente un implicado. Mente y cosmos solo se entienden, conspirando. A la memoria del De Imaginum Bruno la llama arte y también método, pues este tratado es el camino y procedimiento que nos conduce y prepara para la gnosis, para el conocimiento intuitivo de la divinidad que resplandece como luz y vida en todo cuanto existe. Bruno hace posible la gnosis exponiendo a la vista, dando cuerpo si bien espectral, sacando afuera lo que permanece oculto e ignorado. Lo que hace Bruno es trazar el piano de la mente, que no es otro que el del universo mágico, y requerir al lector para que se aventure en el recorrido. En la gnosis de los primeros siglos de nuestra era el iniciado o gnóstico solía ensefiar al catecúmeno ciertas fórmulas e invocaciones a fin de sortear las dificultades que pudiesen salirle al paso en su viaje por los cielos, en su ascenso hacia el trono mismo de la divinidad. El maestro y experimentado peregrino de los cielos le informaba sobre los monstruos que aparecerían en determinadas fases del viaje y sobre la manera de tratarles. La diferencia está en que para Bruno basta con construirse una mente, como la que él propone, para que la peregrinación y recorrido por el cosmos sean en cualquier momento factibles, para que el viaje por los cielos ocurra siempre. En la gnosis de Bruno, la gnoseología es una teoría de espejo. Su memoria artificial es un espejo viviente en el que, si cumple su designio, entonces objeto visual, sujeto reflectante y medio luminoso se confunden en una misma realidad, la luz. Bruno, al igual que Leonardo, es el gran constructor de un ojo artificial e inventivo. Inventivo porque ese ojo singular es el lugar de las invenciones y los encuentros. Y en cuanto que la historia del ojo compendía la historia solar del Oriente y el Occidente, Bruno y también Leonardo son cifras extraordinarias de esa cultura. Y acaso también, por lo que a Bruno ata, fai, anticipación de otra cosa, pues el Nolano no tuvo inconveniente en dejar el sol para precipitarse en los corredores infinitos de los astros innumerables. También se podría decir que la memoria de Bruno está incoada con la existencia del ojo, de la luz, del espejo. Habrá que esperar a Marcel Duchamp para que el espejo y el ojo y la luz se rompan en la novia desnudada para sus solteros, incluso, y el atrio se haga uno porque no estornuda Rose se la vi. Alguna reisa han debió de tener Duchamp para abandonar la pintura y dedicar su atención al ajedrez y a extra, fias suertes de construcciones humorísticas. En cierto modo, Duchamp iniciaba la salida de un lugar, que Leonardo y Bruno habían llevado hasta tal límite que, en el caso concreto de Bruno, se puede afirmar que ya está en otra parte. Detengámonos un momento en el centro de los atrios mnemónicos de Bruno, en el centro de esos duplicados de mentales arquitecturas levantadas en el Baachiou con las que la mente refleja el cosmos, con las que por rara magia la mente se hace infinito universo. Detengámonos en el centro. ¿Dónde es donde estamos, dónde es donde nos hemos detenido? Bruno nos lo dice, el centro del atrio es la tierra y el ojo, es y sí. 2. Capítulo 3. Y como quiera que estamos ya discurriendo sobre ojo y tierra, ¿por qué no nos arriesgamos a discurrir para el ojo y a saber qué es la tierra, y por qué no iniciamos, en rápidos cambios de perspectiva de los infinitos, puntos de fuga, de mente y cosmos, una excursión por el ojo? No es casual que Bruno arne ojo al centro de sus atrios mnemónicos, pues repetidas veces aparece en De Imaginum el ojo que ve en sí mismo todas las TOS y es porque es ya todas las cosas, ojo interior que complica en su punto de vista el universo entero, ojo de la confusión que funde sujeto,
objeto y medio visuales en la realidad visible de la Bichan, o invisible de la luz primige. Ni hay sustancial, como expresi 6n del lenguaje o escritura. Intema, y de las consecuencias metanoéticas, de, metanoia, transformación de la mente, que elabora en de imaginum. Si repetidas veces asimila al ojo su memoria local, no menos la asocia Bruno a un cierto, espejo viviente, de modo que ocurre que el lugar de su arte, locus y subjectus memoriae, es precisamente una suerte de espejo. Pero es que en el Renacimiento el cuadro prototípico era el espejo, y el espejo venía a ser la cifra y el cuadro de los cuadros. Y no es el ojo la cifra y el cuadro de los cuadros todos, y no es el ojo el sujeto cuyos infinitos predicados son los todos cuadros posibles. En De Pictura Liam Bautista Alberti, uno de los grandes hitos de la teoría renacentista de la perspectiva, es de CIAR, del ojo artificial renacentista, del artificio de la Bichan, con todas las consecuencias y supuestos que ello implica, como más adelante iremos viendo, pone en Raleighian la linea di terra, con el punto de vista de la perspectiva, punto en el que se insinúa el ojo como infinitud que se expande en un espacio infinito, ideal, transparente, matemático. Nada tiene, pues, de estrafio, que centro de los atrios mnemónicos espejos del infinito tengan como centro a ojo y a tierra, punto de vista y punto de fuga, mirada inquieta sobre un horizonte siempre desplazable. Pero ¿y qué se hizo de los Brunelleschi, de los Alberti, Leonardo y Durero, que se hizo de sus desvelos por expresar pictóricamente ese nuevo concepto de mundo y, conversamente, de espacio infinito de Bichan que comporta la perspectiva del Renacimiento, que puede decirse fue fruto de sus afanes? Puede que nos digan cosas interesantes, y puede que a este cosmos que cual, ciegos y vanos pintores, pintaron lo mejor que pudieron, el iluminado Bruno, el profeta Bruno le diese concepto, parto y pasto del entendimiento, concepción del mundo. En los pintores aludidos ya no se trata de pintar cuerpos, cosa que hicieron griegos y romanos en sintonía con la concepción peripatética de la sustancia, sino de pintar el espacio, el vacío infinito que finge en el inquieto cinematógrafo de su superficie las incontables exhibiciones en las que como inagotable dios de la risa se divierte. Con la perspectiva que alumbraron los pintores referidos ya no hay cuerpos que acaparen sustancialmente el campo pictórico, ya no hay cosas singulares y sustantivas, la famosa esfera de las estrellas fijas de Aristóteles, el lugar común del pobre Aristóteles no era más, después de todo, que una cosa singular, un cuerpo sustantivo con su lugar, precisamente, limitándolo. Para nuestros perspectivistas no hay más sustancia pict 6 rica que la sustancia extensa, que el vacío infinito y monstruoso de Bruno, pleno de energía y dinamismo, en el que es absurdo pensar en derecha e izquierda, en arriba y abajo, como hacían los griegos con sus movimientos locales, pues lo que tenemos es un espacio ideal, un transparente quantum continuum. Sigamos nuestra excursión por este lugar de las maravillas, el punto de vista es el punto de fuga. El ojo se nos va haciendo frágil transparencia, y en esa transparencia de vacío infinito el ojo se hace campo del ojo, y el campo se puebla de ojos en los infinitos puntos, frayals punts aians y posiciones del campo, y esos puntos son los infinitos, puntos de vista, que son los infinitos, puntos de fuga. Y el punto de fuga, del campo a luz y 6n y correria de infinito es el inconcebible espesor superficial del campo, de la mirada, del ojo. Y el punto de fuga del campo por donde el lugar finge cuanto fuga al infinito es la indetenible fuga del ojo en donde el lugar se hace exhibici 6n de monstruos. En este espectacular campo del ojo, el mundo, desvanecidas las leyes de la gravedad, levita y cede el sitio a un nuevo juego de arabescos y espectros. El ojo que mira se va por donde el campo se hace punto, fuga y a luz y 6n. Y luz y 6n de infinito. Y en esa fuga por el ojo, permítasenos llamarlo ojo de Japeto, aparecen los cuerpos como efímeras concreciones que interrumpen rítmicamente la homogeneidad sistemática del campo Baha'u'lláh que el hombre acaba de inventar y es. Aparecen los cuerpos como concreciones en I de Baha'u'lláh, como consonantes de la vocálica sustancia vacía, extensa. Era un ojo sin pupila, pues por parte alguna podía verse en el nada que cubriera en parte su desnudez perfecta. El agudo límite del ciego y blanco ojo estaba ahora dirigiéndose hacia él, estaba solo a 150 km 6 metros, y estaría sobre su objetivo en menos de 10 minutos. Lo que había parecido ser su techo se había hundido a profundidades infinitas, por un fugaz momento, le pareciseis como si estuviese mirando a su fuste vertical, un canal rectangular que desafiaba las leyes de la perspectiva, pues su tamafío no sufría disminuci 6n con la distancia. El ojo de Japeto había guifiado, como si quisiese quitarse una mota de polvo. El objeto es hueco, y sigue, y, oh, Dios mío, está bueno de estrellas. La puerta de las estrellas se abre 6. La puerta de las estrellas se cer 6. Tornado del capítulo 35 El ojo de Japeto, y del capítulo 39, Dentro del ojo, Odisea espacial 2001, de Arthur C. Clarke,
la Trades de Arribera. Pero dejemos la Odisea y prosigamos la Ixkerchan. Bruno nos habla en De Imaginum frecuentemente de la luz primigenia, y que de las graduaciones de esa luz es de donde salen los diferentes cuerpos y compuestos, y nos dice que esa luz es la sustancia por la que aparece todo lo visible en la inmensidad, véase cap 12. Y no olvidemos que Bruno dedica el cap 17 al estudio de la perspectiva en Raleighian con el arte de la memoria. Proclo escribió, el espacio no es más que luz sutilísima. Y para Bruno la luz, ya lo hemos visto en sus obras italianas, es la representación del entendimiento y del alma del mundo que dan animación e inteligencia a todo cuanto emerge, por ella, del espacio materia. La sustancia para Bruno es justamente la fusión de la luz con ese vacío materia, y, en consecuencia, el ojo bruniano lo confunde todo en luz vacío de energía y extensión sin límites. Son estos puntos de vista los que máximamente diferencian esta arte de la memoria bruniana de otras artes de la memoria de su tiempo y anteriores, y aun del teatro de la memoria de Giulio Camilou. Y si entendemos que el usuario de esta memoria local bruniana, por fuerza de reformar su mente y convertirse en ojo viviente e inventivo, percibiremos que esa cuidón de Bruno presenta su alternativa a las concepciones de ser hombre que ha habido en la historia de nuestra especie alternativa frente a los términos de conciencia, personalidad, etc. Además, hay que tener en cuenta que las artes de la memoria anteriores a Bruno hicieron del mundo un fenómeno visual en el que la visualidad era el instrumento del que podía valerse el retórico, el hombre ético o el mago del Renacimiento. En Bruno el mundo pasa a ser visivo, y es en la práctica de la vichan donde reside su extraordinaria magia. Y si añadimos que Bruno en otra de sus artes de la memoria, de Umbris Idearum, puso las imaginste y las manicas de la memoria, junto con las intentions y conceptus de la mente, en lugares de ruedas revolventes, a la manera de las lulianas, que serían como los circuitos celestes y como expresión de la inquieta movilidad de la mente humana, Dochuenes ist gegeben auf Kinesti y Tezurrun, Olderlin, hacemos una idea del alcance que tenía la mente inventada por Bruno. Cuando leíamos lo que buenamente puede leerse en los perspectivistas 4, estábamos también leyendo cosas que pueden leerse en Bruno. Solo que en el caso de Bruno no se trata del punto de vista del cuadro, sino del punto de vista de la mente, del punto de vista por donde la mente se fuga. Pero, el tanto inventa Bruno, el tanto inventa en Imagines, y no habremos estado otra vez en este ojo. Ciertamente. Esto mismo lo hemos visto de otra manera en otro lugar de Bruno. Me limito ahora a invitar al lector a releer las páginas de los viejos y allá diálogos italianos. A releerlas desde esta perspectiva. En efecto, el espacio homogéneo, amorfo y por eso abierto a todas las especies, continua, superficial, ideal, infinito es el que aparece tanto en los cuadros de los maestros italianos del Renacimiento, cantidad continua y sustancia extensa, como el que aparece en la concepción bruniana del mundo y de la mente. Hemos dicho que la memoria de Bruno es un ojo y espejo viviente, artificial, inventivo y mental o intemo. Todo esto es lo que viene a decir Bruno, que está incoado en los puntos innumerables del vacío infinito. Ahora decimos. Y también es esto lo que se puede leer en el capítulo XX y último del libro primero de Imaginum, que este ojo es un ojo musical, un ojo cuyo preludio y obertura está en Pitágoras. Pero debemos poner término a cuya la Ixkerchan. Llega el momento de salir del atrión seismico. No saldremos por la puerta sino por la ventana, les que no estamos en esta memoria local, como en una ventana. Cero haremos algo mejor, nos quedaremos, hacienda alarde de vanidad, prendidos del vano de la ventana, como si momentáneamente nos hiciésemos transparencia o calcomania. 4. Aconsejamos la lectura de Die Perspektive y el Symbolische Form, de Erwin Panofsky. Acaba de aparecer traducida al castellano por Virginia Careaga con el título de La perspectiva como forma simbeseislica, Barcelona, 1973. Es que en esta Inc. 6 moda postura architect seismica nos encontramos con que, precisamente, estamos en una memoria y mente que es una arquitectura, y aún una máquina architect seismica singular, y una máquina de arquitecturas vacías, fábrica mundana, fábrica humana. Arquitectura de vanos, de ventanas. Si la mente de Bruno es un lugar C6 semico, y el cosmos tiene como sustancia el vacío y la luz, la arquitectura de este lugar de la memoria es necesariamente máquina de edificios espectrales levantados de y en el vacío. Y si en esta arquitectura de Bruno está alojado todo el saber posible, todos los conocimientos, tenemos que el saber del ojo viviente, artificial e inventivo se haya desparrameído a todo lo largo y a todo lo ancho de la arquitectura, a todo lo ancho y a todo lo largo del cosmos, del cual es ipseis teisas esa arquitectura. Y no cabe la menor duda de que en nuestros días, por medio de la electroseismica, la cibernética y la informática, se puede dar un sentido y una concrecis n muy primarias a estas visiones, es decir, se podrían hacer ciudades en cierto modo mentales, dotadas de memoria. Mas dejemos estas perspectivas pues nos llevarían demasiado lejos,
y recordemos que en la magnífica novela Star Maker de Olaf Stapledon aparecen, si es que se puede ya decir, aparecen, unos seres, criaturas divinas del hacedor de estrellas, que surcan como cuerpos gloriosos o nubes electroseísmicas el espacio en sus posibles dimensiones, y que tienen almacenado y alojado su saber, precisamente, en el espacio, en la vacía arquitectura del universo, por el que velan, como quería él. Hermético Dios Poimandres que fuese el hombre esencial respecto a la naturaleza. Si su inteligencia y memoria están alojadas en el cosmos, eso es lo que, después de todo, hace Giordano Bruno y muchos siglos antes hizo el consejero de Mitridates Peseístico, aquel orador florido que se barnaba Metrodoro de Escepsis. Claro que los cuerpos de estas criaturas divinas del hacedor de estrellas eran suertes de nubes electroseísmicas, pero es que nuestro cuerpo es también una suerte de nube electroseísmica, ese 6 lo que menos mal e ival, tremendamente condicionada, muy rudimentaria. Y ahora ya es tiempo de dejar la ventana y salir, pero... Ad 6 en di. En este mundo en miniatura también se encuentra la famosa escala del ser, con la que lo superior se comunica a lo inferior, y esa escala del ser es también la escala de entendimiento. Cada uno de los compartimentos del atrio o de los campos alojan diferentes imagines. En ellos Bruno cita Bein. 4 grandes atrios, 14 campos y 30 atrios menouers, atria minorum, de los que 12 son de los acompafiantes, continentium, y 30 de los concertantes, adcinentium. En todos estos espacios, pues, se despliega una sorprendente enciclopedia del saber. Aquí son los astrous los que asisten desde los cielos a la econonfa de esta enciclopedia, y puede tomarse como pasatiempo la comparaci 6n de la enciclopedia de Bruno con la enciclopedia de los ilustrados franceses y con la enciclopedia de las ciencias filos 6 faicas de Hegel, la de Novalis, que ese 6 lo que id 6 en fragmentos, es otra cosa. Recorrer los atrios y los campos que imagina Bruno es una de las más sorprendentes excursiones que se puedan emprender. Mucho hay de ciudad metafísica de Chiricou en estas urbanizaciones. Ahora estamos en el campo de la Estigia. El que produce esta tierra, qué prodigios crecen en estos sembrados. Los tenemos a la vista. En el ángulo oriental crecen la artritis, la parálisis, la ictericia, la apoplejfa, la epilepsia, el incubo. A la izquierda de esta monstruosa exhibici 6n, en el costado meridional, el furor, la melancolía, el frenesí, la manía, el delirio, en otros puntos la lepra, la estranguria, el sudor, el frío. PR6 a este campo está el del elemento. En el ámbar, el nardo, la trementina, la mirra, en el ángulo oriental, el agua, la fuente, la nieve, la niebla. Pero dejemos los campos y entremos en alguno de los palacios o atrios. Estamos en el primero de ellos, en el atrio del altar. Hemos entrado en una gran sala renacentista, suave luz cenital de DFI gris la ilumina. Es el ángulo del oriente. Un enorme arado aparece en el centro, tiene a su izquierda agua que fluye y a su derecha una cadena de oro. Contemplamos los espectrous por un momento y decidimos pasar a la pieza que tiene a su izquierda, J- que vemos. Pues nada menos que un esquife en el centro de la sala, y a la izquierda un escritorio y a la derecha un trono. Dejamos este cuarto y nos trasladamos al costado opuesto. Para ello tenemos que pasar por el centro del palacio. Cuando lo estamos haciendo se nos ocurre usar ese palacio para la ciencia y queremos darle un distintivo, alguna imagen extraordinaria a fin de que no tengamos nunca la menor duda de que las imágenes que pueblan el palacio van a tener que ver con la ciencia. Expresamos ese deseo y, al punto, el enorme Ibachi o Usalán central se llena de un humo de 1000 colores, que poco a poco se va recortando como si le guiase el designio de hacerse escultura nítida y escueta. La operaci 6n. Ha concluido. _ que tenemos ante nuestros ojos. Una pirámide. En su ápice, suspendida del aire, se sostiene una faz enorme de fuego, que con el soplo del viento ya se enciende ya se apaga. Estos son los prodigios imaginativos que Bruno ofrece en su mente y memoria artificiales. Pues para él la imaginación es el vehículo del alma y del entendimiento, el vehículo de la luz y de la vida. La imaginaci 6n es el punto medio entre la activa estabilidad y etemidad de Dios, y la movediza e insatisfecha voracidad del tiempo. Hasta tal punto la imaginaci 6n es la expressi 6n más plena del hombri, que este como aquella se encuentra también como intersticio entre el mundo sublunar o elemental y el divino y supercelestial. Eisi ahí lo declara Pico de la Mirandola en su Horaci 6n acerca de la dignidad del hombre. La imaginaci ahí 6n, dirá Bruno citando a Sinesio, es la fábrica y cuerpo que aloja al entendimiento. Lo que es la imaginaci 6n para el hombre lo es la magia matemática, astral, para el universo. Gran lugar era el universo material de Bruno y gran lugar es el entendimiento de Bruno. Un gran lugar que habitan y adjetivan formas, especies, espectros, images. Un gran lugar todo el bueno de espejos, que especulan sobre la unidad distraída de todo,
que todo lo penetra y que puede parecerse a cualquier cosa, pues a ninguna se parece. Un gran lugar, de cuya vacía superficie emergen juegos de luces, meras transparencias, puras superficialidades. Sin centro, ni circunferencia, la imaginacis eisen empero fantasea fraya als centros y circunferencias. Un lugar grande, ojo que se ve a sí mismo en todo cuanto mira. Si todo está presente, ese mismo es la mirada ausente. Un lugar como jeroglífico, como carácter sacro para conversacis eisen de hombres, dioses y demonios. Un gran lugar para todos los monstruos del alma, para hacer el alma monstruosa, que decía Arturo Urambou. Quien alfentra, quien se introduce en ese gran lugar, ya no puede salir. Pues el donde a donde se entra es el mismo donde a donde se sale. Pues en el punto no hay derecha ni izquierda, es ese seislo el umbral que pliega en una sola cosa el exterior y el interior. Cielo e infiemo, la ciudad de la memoria, a la que ida. De la tarde se celebra el gran banquete del principio. Los demonios que habitan las imagines de los campos y los atrios salen de sus cámaras y cubiles, y allí ante el home. Briques ese seislo su lugar dentro del hombre, beben cenizas, degustan sellos, comen sombras, se deleitan con vestigios. Cantos de Orfeo y del Salterio combinan, juegan e inventan los números de la inaudita música del mundo. Y en esta hora lunática del banquete de no se sabe, Marcel Duchamp pone bigotes a la Maana Lisa de Leonardo.